Listo, podemos empezar. Bien, muchísimas gracias. Bien, bienvenidos todos a esta nuestra última sesión de este curso de prevención y control de la corrupción. Como lo hemos venido haciendo en las sesiones anteriores y para poder reforzar un poco los temas que hemos venido abordando, quisiera por favor poder realizar juntos un muy rápido repaso de los principales temas que se han abordado en cada una de las sesiones que hemos venido tratando en los días previos. Bien, entonces recordemos, empezamos la primera sesión el lunes pasado ya, abordando los aspectos generales de la corrupción, algunas cuestiones y reflexiones preliminares, ¿no? En aquella oportunidad compartíamos, recordarán ustedes, estudios presentados tanto por Statista.com como por Ipsos en el trabajo realizado para IDEA Internacional, que reportaban pues a la corrupción como el principal problema que afronta o que padece nuestro país, ¿no? Y los otros problemas que se identificaban en estos estudios realizados, recordemos pues tienen también una incidencia directa con los hechos de corrupción que son pues plenamente identificados por la ciudadanía como el principal problema que afronta nuestro país. Conversábamos también en la primera sesión que estas situaciones o hechos de corrupción que inciden directamente en la vigencia y en el ejercicio de derechos ciudadanos, de los ciudadanos y ciudadanas, pueden también generar, obviamente, estas acciones con las que se expresan de parte de la ciudadanía en general el malestar, el descontento, la queja, el reclamo, porque precisamente ven conculcados sus derechos, porque precisamente ven que no hay una adecuada prestación de un servicio público en sus distintas formas, ¿no? Tanto en el acceso como en su continuidad, o en la misma calidad, o tal vez en los mismos precios a los que acceden a ellos. Y pues estas expresiones de descontento no son más pues que los llamados o conocidos conflictos sociales. Recordemos que un conflicto social, por definición, es un proceso complejo, ¿no? En el cual tenemos a dos o más actores en los que se expresa esta insatisfacción por un bien o un servicio no recibido o recibido de modo deficiente, ¿no? Entonces, este proceso complejo, según lo aborda la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que reporta mensualmente o que da cuenta mensualmente en sus reportes sobre el número, tipología y estado de atención de los conflictos sociales, pues difiere un tanto del que realiza, ¿no? La presidencia del Consejo de Ministros, la PCM, a través de la unidad orgánica pertinente. Y es que parten, recordemos, de una diferencia pues metodológica inicial, ¿no? Que es desde la construcción, el constructo de la definición propiamente del conflicto, ¿no? Mientras que para la Defensoría del Pueblo, el que un conflicto presente situaciones de violencia puede más bien ubicarlo en alguna de las 6 fases que ha identificado que puede seguir un conflicto, aunque no necesariamente sabemos que los va a agotar todos. Eh, pero para la PCM, al contrario, ¿no? Un conflicto social casi sinónimo de actos o hechos, medidas de fuerza, hechos de violencia. Entonces, mientras que para la PCM un conflicto tiene per se a la violencia como uno de sus componentes, para la Defensoría del Pueblo no. Para la Defensoría del Pueblo un conflicto puede o no tener o presentar hechos o actos de violencia, de acuerdo a la fase en la que se encuentra, pero no necesariamente es un elemento constitutivo del mismo. He ahí, pues, la gran diferencia que nos permite también entender por qué el reporte de la PCM da cuenta de un número de conflictos menor siempre que el reporte de la Defensoría del Pueblo, ¿no? En la Defensoría del Pueblo, muy rápidamente, pues los conflictos pueden agotarse en distintas etapas, ¿no? Desde una fase temprana, una fase de escalamiento, una fase de crisis, desescalamiento y diálogo. Y sabemos pues que no necesariamente un conflicto se va a desarrollar de modo lineal siguiendo cada una de estas fases mencionadas, sino podría saltarse alguna, como también podría encontrarse en una etapa, por ejemplo, de desescalamiento o quizá ya de diálogo,
y podría pues retornar, ¿no? O a una etapa de crisis o a una etapa de escalamiento hacia un estadio de crisis. Entonces, esas son las 6 etapas, pues, que identifica perdón, las 5 etapas que identifica la Defensoría del Pueblo, que no necesariamente se van a presentar todas y cada una de ellas en cada conflicto identificado, y tampoco necesariamente van a seguir, pues, van a darse de modo lineal siguiendo cada una de estas etapas, ¿no? Vemos que podrían saltarse alguna, que podrían ir de frente al diálogo, como que podrían retroceder también y evolucionar cada uno de modo independiente de acuerdo pues a su naturaleza o de acuerdo a los temas que los justifiquen. Veíamos también pues que el universo de conflictos sociales que la Defensoría del Pueblo da cuenta a la ciudadanía a través de sus reportes mensuales, en el reporte de febrero, por ejemplo, el último que estudiamos, se van a considerar casi el 90% de los mismos, de los 206 que se reportaron en ese informe, pues más del 90% en su atención corresponden o son de competencia a los entes o entidades del gobierno nacional, regional y local, ¿no? Entonces eso también es un dato importante porque son justamente aquellas instancias donde se presenta mayor, pues, casos de corrupción que se vienen investigando y que hemos visto, podemos ver a diario en los medios de comunicación, en los reportes e informes de Contraloría y otros, ¿no? Repasamos también muy rápidamente qué es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Banco Mundial y la misma Defensoría del Pueblo al definir o al referirse a la corrupción, ¿no? Y, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo la define, ¿no?, como el mal uso del poder público, ¿no?, en procura de la obtención, pues, de una ventaja o un beneficio evidentemente indebido para quien actúa, ya sea por acción u omisión en el cumplimiento de sus funciones, atribuciones u obligaciones, y o para terceros, ¿no? Puede ser para el funcionario, servidor público que por acción u omisión hace un uso indebido de recursos o bienes del Estado, y el beneficio indebido, ilegal que se obtiene puede ser para el propio funcionario, puede ser para un tercero también, ¿no? Entonces, esto va a redundar en restricciones al ejercicio de los derechos que, como también hemos repasado, pues se ven siempre afectados y hay una transgresión directa en, ya hay una transgresión directa, pues en los derechos de las personas. Conversábamos también un poco sobre los factores que han favorecido la corrupción histórica y vemos pues que un contexto autoritario, un contexto dictatorial que transgrede el régimen democrático de derecho, pues es una circunstancia que favorece, ¿no?, el enquistamiento de la corrupción que veíamos cuando un poco comentábamos esta hora de la historia de la corrupción en el Perú, que esto pues había sido uno de los factores que favorecieron, ¿no?, la proliferación de actos de corrupción en nuestro país, ¿no? Conversábamos un poco sobre el patronazgo, recordarán ustedes, ¿no? También evidenciaba pues como una práctica recurrente, una práctica común que a lo largo de nuestra historia se había venido dando, tanto en los aspectos civil, político, por ejemplo, ¿no? Un estudio de la Contraloría General de la República, que también daba cuenta, pues, del costo de la corrupción para el Perú en el año 2019, un estudio que, como conversábamos en clase, se hace público el año 2020 y que identifica, pues, que el costo de la corrupción en aquel año, 2019, para nuestro país, pues, superó los 23.000 millones de soles y vemos como esto, con este dinero, pudo haberse pues superado un casi 90% de la brecha de infraestructura del sector salud y pues el 100% de la brecha de infraestructura de largo plazo, y eso solo con una cuarta parte del monto mencionado, ¿no? Entonces, eh, esto es pues un poco lo que conversamos en la primera sesión. Recordemos, en la segunda sesión, veíamos más bien sobre los mecanismos de participación ciudadana,
¿no? Recordemos pues que es la ley 26.300 la que regula, ¿no? Los derechos de participación y control ciudadanos y entre otros, ¿no? Mecanismos de participación que están reconocidos en nuestro país, identificamos el acceso a la información pública, ¿no? Que es justamente uno de los temas que en esta clase desarrollamos, ¿no? Y veíamos también pues que transparencia, o perdón, que acceso a la información pública como una de las dos caras de la misma moneda, ¿no? Y repasamos pues la otra cara también de esta moneda respecto a la transparencia, que no es más que la obligación de las instituciones públicas de poner a disposición de la ciudadanía información a través de sus portales de transparencia estándar, ¿no? Entonces, el acceso a la información pública y la transparencia son las dos caras de la misma moneda, las repasamos ambas en clase, vimos un poco sobre lo que la información que debe estar contenida en estos portales de transparencia. Recordábamos que el acceso a la información pública pues es un derecho constitucional, ¿no? Y de con el ejercicio del mismo vemos como la ciudadanía también ejerce pues cierto control, vigilancia ciudadana respecto de los actos de gobierno, ¿no? Y los actos de los distintos entidades o los distintos estamentos de la administración pública, ¿no? Sobre este tema también repasamos pues un par de documentos, ¿no? El primero que era un reporte de la supervisión a los portales de transparencia estándar de las entidades de la administración pública. Esto daba cuenta pues de la información que se analizó en el primer semestre del año 2023, ¿no? De enero a junio de 2023. Mientras que el informe anual respecto a la atención de las solicitudes de acceso a la información pública es un informe que da cuenta de las atenciones a este tipo de solicitudes hechas por las entidades que están obligadas por ley a entregar información de acceso público del periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2022, ¿no? Ambos documentos, recordarán, son elaborados por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿no? Respecto del informe anual, por ejemplo, un poco repasábamos las tres etapas que sigue la elaboración del mismo, ¿no? Identificando pues un primer momento en el que se hacen públicos los lineamientos, en un primer momento en el que se envían pues los recordatorios a las entidades de la administración pública para que puedan a su vez también proporcionar la información a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Luego se recibe la información y por supuesto este primer momento también puede contar con asistencia o asesoría técnica, ¿no? En un segundo momento, una segunda etapa, pues esta información que ya se ha recibido de las distintas entidades públicas o empresas con prerrogativas públicas, se realiza o se lleva a cabo el procesamiento, análisis y la sistematización de esta información, que también, por supuesto, puede contar con el apoyo de una asistencia técnica, ¿no? Para que en un tercer momento o en una tercera etapa pues, se pueda redactar ya propiamente el informe y pues terminar haciéndose público, ¿no? Mencionaba que el informe de, eh, de gestión del año 2022, del periodo de enero y diciembre del año 2022, fue pues publicitada más o menos a mediados del año pasado, por lo que se espera que el informe anual de enero a diciembre de 2023 pueda salir pues en los próximos meses también, ¿no? Entonces, esta información pues se publicita siempre en la página electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a la que pueden recurrir y pueden consultarla para cualquier efecto, ¿no? O sea, en temas académicos u otros. Repasábamos un poco sobre las entidades que están obligadas a brindar pues atención a las solicitudes de acceso a la información públicas. Un poco veíamos cuántas de estas solicitudes por entidad habían sido recibidas, cuántas habían sido atendidas dentro del plazo, cuántas estaban aún en trámite, sea dentro del plazo inicial o dentro de la prórroga o vigencia que establece la misma norma de modo excepcional para la atención de las mismas, o cuántas también no habían sido atendidas, y sobre todo un poco repasando qué tipo de información era la que solicitaban los ciudadanos a través de este mecanismo de participación ciudadana, y recordábamos pues que un buen porcentaje, no más de la mitad, entre el 60 y el 70%, eh, son solicitudes que están más bien referidas a las competencias
de las entidades del Estado, ¿no? Entonces, estas solicitudes están referidas más a este tema, pero identificamos también un importante y creciente porcentaje que consideramos pues relevante poder mencionar, porque eso también da muestra o evidencia de cómo se va fortaleciendo el ejercicio ciudadano de su derecho constitucional de acceso a la información pública, para que de este modo también pueda participar de un modo más activo en acciones de control propiamente desde la ciudadanía en general, ¿no? Y otros temas, pues, que motivaban las solicitudes o por las que estaban referidas las solicitudes de acceso a la información pública, pues estaban relacionados con temas de planeamiento y organización de la entidad, tema presupuestal, sobre los proyectos de inversión, temas de personal, bienes y servicios, etcétera. Entonces, veíamos pues que de ese modo el ejercicio de la vigilancia ciudadana pues iba también en incremento y la idea es que ello se pueda empoderar, ¿no? Que la ciudadanía pueda tomar mayor y mejor conocimiento de que tiene derecho de solicitar información que es de acceso público, sin necesidad de expresión de causa, sin necesidad de justificar por qué quiero la información o para qué quiero la información, y con la única condición de que se tiene que asumir el costo de reproducción de la información que estamos solicitando, ¿no? Entonces, conversábamos un poco de eso en la segunda sesión como mecanismo de participación ciudadana en el acceso a la información pública, sin dejar de abordar también lo relacionado a la obligación de transparencia, ¿no? Entonces, transparencia y acceso a la información pública como dos caras de la misma moneda, lo conversamos en clase. Y otros mecanismos de participación ciudadana que también se refirió en la sesión número 2, pues fue lo relacionado al libro de reclamaciones en entidades públicas, ¿no? Reconociendo pues el libro de reclamaciones también como un mecanismo de participación ciudadana que debe permitir que tanto usuarios como usuarias de los servicios públicos diversos que recibimos por parte de las entidades del Estado, como salud, educación, transporte u otros, puedan formular, ¿no? Los usuarios y usuarias podamos formular nuestros reclamos cuando sintamos que no estamos satisfechos o disconformes con la atención que hemos recibido, con la información que hemos recibido, con el trato bueno o malo que se nos ha brindado por parte de cualquier entidad de la administración pública, ¿no? Recordábamos pues que es a partir del 2011, ¿no? Que la PCM como un decreto supremo pues establece la obligatoriedad de las entidades de la administración pública de contar con un libro de reclamaciones, ¿no? Esta norma es pues interesante recordarla y mencionarla, dado que a partir de ese año nace la obligación para las entidades del Estado de contar con esta herramienta, de contar con este instrumento. Y nace también, pues, a partir de la experiencia que ya en el ámbito privado había sobre este mismo instrumento, ¿no? Recordemos que hay un libro de reclamaciones para empresas o proveedores del sector privado y un libro de reclamaciones, pues, para entidades de la administración pública. No es sino hasta el año 2020 que se emite otra norma con la que se desarrolla un tanto mejor esta obligatoriedad de contar con un libro de reclamaciones, las obligaciones de las entidades públicas que deben observar, así como de la gestión que se debe realizar para la atención de un reclamo interpuesto a través de este mecanismo de participación ciudadana, ¿no? Entonces, recordemos, un reclamo es aquel a través del cual los ciudadanos y ciudadanas expresamos nuestra insatisfacción o disconformidad ante la entidad de la administración pública que nos atendió o nos prestó un bien o un servicio, ¿no? Y sobre qué temas puede versar un reclamo. Mencionábamos sobre el trato profesional recibido durante la atención, sobre la información que puede ser mala, deficiente, nula, que hemos recibido en la misma, el tiempo que demoró nuestra atención, tanto el tiempo de espera para ser atendidos como el tiempo propiamente de atención que recibimos al acudir a una entidad de la administración pública, el acceso a la prestación de bienes y servicios, cuál fue el resultado de la gestión o atención por la que podamos haber ido o acudido a la entidad respecto a algún trámite o procedimiento ya iniciado tal vez, o la confianza de la entidad entre las personas u otros, ¿no? Recordemos pues que el libro de reclamaciones es cuando nace la obligación en el 2011 para que las entidades públicas puedan contar con uno,
pues se establecía la posibilidad de poder implementar un libro virtual o un libro físico, ¿no? A partir del 2020, la norma más bien lo que establece es que este mecanismo de participación ciudadana, este mecanismo de participación ciudadana, eh, este privilegie el formato virtual, ¿no? Y se aloje en la plataforma del gov.pe y de modo excepcional en aquellas entidades que tengan problemas para el acceso a la tecnología y puedan implementar su libro en este formato estándar de modo virtual, puedan contar con un libro físico, ¿no? Entonces la regla es el libro de reclamaciones en entidades públicas es virtual, de modo excepcional, algunas entidades que no puedan contar con el libro virtual o implementar su libro de reclamaciones de modo virtual pueden tener uno en físico, ¿no? Entonces, obviamente siguiendo también el formato que está ya preestablecido y siguiendo pues las, observando las diversas etapas para el proceso de atención del mismo que la norma pues también establece, ¿no? Y hablamos pues de estos momentos de la gestión o atención de los reclamos, ¿no? Tanto la etapa o el momento del registro, la atención y la respuesta y notificación de la respuesta, ¿no? Recordemos pues que la atención de las reclamaciones que se interpongan a través de este mecanismo de participación ciudadana es de 30 días útiles que se van a contar a partir del día siguiente de interpuesto el reclamo a través del libro de reclamación, ¿no? También mencionamos pues en esta segunda sesión sobre las oficinas de integridad y básicamente la posibilidad a través de ellas de poder interponer, seamos trabajadores, servidores o funcionarios de la misma entidad o ciudadanos y ciudadanas ajenas a la entidad, una denuncia por posibles actos de corrupción, constituyéndose también pues este en un mecanismo de participación ciudadana que quise compartir y resaltar en clase, a través del cual pues podemos poner en conocimiento de la propia institución actos u omisiones que puedan representar hechos de corrupción. Obviamente también este procedimiento implica la posibilidad de que se guarde la reserva de nuestra identidad para efectos pues de evitar cualquier represalia en nuestra contra y obviamente también podría, y obviamente también, o sea, verificar la verosimilitud y el sustento adecuado o la veracidad de los hechos que se denuncian a efectos de que en casos de que hubiesen denuncias maliciosas o denuncias sin fundamentos, estas también puedan ser emitoras de alguna acción por parte de la entidad contra quien la interpuso a sabiendas, ¿no?, de que constituía una posible denuncia maliciosa. Este formato, además que les compartí, que igual está contenido en la plataforma del Estado del gov.pe. También es bastante amigable si nos pide poder ingresar, identificar el motivo de la denuncia, nos dan opciones y no calzase el hecho que estamos denunciando en alguna de ellas, podemos identificar una distinta, ingresar el motivo que justifica o que sustenta nuestra denuncia, exponer brevemente en otro espacio también cómo se han desarrollado los hechos que denunciamos, si tenemos algún documento adjunto, fotografía, documento, lo que fuere que anexar, podemos acompañarlo también y ya les decía, podemos en el mismo poder también solicitar que se guarde la reserva de la identidad de la persona denunciante para evitar posibles actos de corrupción, recordando que en esta plataforma también podemos presentar nuestra denuncia como trabajadores, como servidores o funcionarios de la propia entidad si es que vemos, ¿no?, que hay actos de corrupción que están siendo cometidas en la propia institución. Bien, en la sesión número 3, muy rápidamente, ya entramos a abordar lo que es el Sistema Nacional de Control en la gestión pública, ¿no? Recordando pues que hay acciones de control gubernamental que se realizan en función de quién ejerce, quién realiza la acción de control y en función del momento en que se realiza la acción de control, ¿no? Recordando pues que el control gubernamental es más bien un proceso que es siempre integral y permanente, ¿no?
Entonces, veíamos que en función de quien ejerce el control gubernamental, este podría realizarse de modo interno o externo. Si es de modo interno, esto compete más bien a las autoridades, funcionarios, a los servidores de la institución, al órgano de control institucional y puede darse de modo previo, simultáneo o posterior. Mientras que se realiza de modo externo, esto más bien ya va a involucrar a otro de los órganos que forman parte del Sistema Nacional de Control, que también lo vimos en aquella sesión, y pues son más bien conocidos como las sociedades de auditoría, ¿no? Y esto es un control que se realiza de modo selectivo, regularmente, de modo posterior, ¿no? Y en función del momento de su ejercicio, pues lo mencionamos, puede ser previo, simultáneo o posterior, ¿no? Si es previo o simultáneo, esto más bien va a estar normado, comprendido en lo que es la ley orgánica del Sistema Nacional del Control y de la Contraloría General de la República, que es la ley 27.785, ¿no? Y si es posterior, más bien estamos hablando de lo que son las auditorías, que pueden ser financieras, de desempeño, de cumplimiento, u otras que se establezcan, ¿no? Recordando que pues estas acciones de control posterior y externas, que se van a realizar regularmente a través de un órgano externo, normalmente son desarrolladas pues por las sociedades de auditoría, las SOAS, ¿no? Pues nuevamente el Sistema Nacional de Control pues va a estar comprendida, ¿no? O está conformada por la Contraloría General de la República, que es el ente rector, ¿no? El ente técnico, el rector del Sistema Nacional de Control. Listo, Perfecto. iniciamos. Bien, buenas noches. Continuamos, por favor. Bien, como estábamos comentando, retomamos muy rápidamente sobre lo desarrollado en la sesión anterior, ¿no? Las sesiones de control sobre responsabilidad administrativa funcional, que está a cargo de la Contraloría, o sobre responsabilidad que puedan hallarse a través de estas acciones en el ámbito ya civil y penal. Recordemos que en este último, esto no afecta la potestad de la administración para poder procesar y mucho menos para sancionar por responsabilidad administrativa funcional, es decir, se manejan con independencia. Siguiente, por favor. Eh, Sobre las responsabilidades y sanciones derivadas de las acciones de control, pues el procedimiento para sancionar, se conversaba y lo recordamos muy rápidamente, tiene dos instancias, ¿no? Una primera instancia que está a cargo de un órgano instructor y un órgano sancionador, en la que se va pues a documentar los hechos, las acciones o omisiones que van a constituirse en posibles o presuntas infracciones. Se va a dar la oportunidad al investigado de poder presentar también sus descargos y luego de concluida pues esta primera fase, a través del órgano instructor, este informe, ¿no? Se va a remitir al órgano sancionador para que sobre la base de ello pueda emitir la resolución de sanción correspondiente, ¿no? Con eso se agota la primera instancia administrativa, luego de lo cual el funcionario, servidor, investigado o sancionado puede interponer su recurso de apelación, el cual va a ser remitido al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, que va a resolver esta apelación en segunda y última instancia administrativa. Siguiente, por favor. Bien, pues entonces ya en la sesión 4 hemos visto pues este lado del derecho administrativo, cómo es que se interviene desde el Estado frente a los posibles hechos o actos de corrupción respecto de su potestad sancionadora, del ejercicio de su potestad sancionadora y sobre todo teniendo siempre en plena observancia cuáles son los derechos, obligaciones y las garantías mínimas que se tienen que observar para que estas sanciones puedan ser bien impuestas y luego no puedan ser dejadas sin efecto o en segunda instancia administrativa o en una revisión judicial posterior que se pueda solicitar. Ahora abordemos pues cómo es que el Estado interviene o aborda los posibles o presuntos actos de corrupción, ya más bien desde el derecho penal. Siguiente. Bien, eh, un poquito, digamos, mencionemos o conversemos sobre el derecho penal, qué es lo que entendemos por el mismo, para poder luego
ya abordar la parte más específica, ¿no? Y es que el derecho penal no viene a ser más que todo ese conjunto, ¿no?, de normas que están dadas para poder identificar, investigar y sancionar o reprimir actos que puedan constituirse en delitos, ¿no? Entonces, en nuestro país, el derecho penal más bien ya es la última ratio, se le denomina la última medida que tiene o que se tiene desde la sociedad para que se pueda reaccionar o para que se pueda responder o afrontar eh, frente a aquellas situaciones o aquellos comportamientos, aquellas acciones o omisiones que van a lesionar o que van a poner en peligro lo que en derecho penal se conoce como el bien jurídico protegido, ¿no? Y el bien jurídico protegido regularmente, pues en los casos de posibles delitos de corrupción, más bien son los bienes y recursos públicos, ¿no? Los bienes y recursos estatales. Y en el Código Penal, que no es más que la norma que comprende todo, todo aquello que hemos mencionado, que describe todas las conductas que son calificadas o tipificadas como delitos, pues tenemos un título en concreto, un título especial que regula todos los delitos contra la administración pública, ¿no? Entonces, recordemos eso, ¿no? Que el derecho penal, un conjunto de normas que van a comprender todas las acciones u omisiones que están reconocidas por nuestra sociedad como merecedoras de una represión por parte de la sociedad y sobre todo que pueden ser perseguibles desde el Estado para la imposición de una sanción, ¿no? En este caso, de una pena. Y, y la pena, según el derecho penal, el código penal, puede ser pena privativa de libertad, pena restrictiva de libertad, pena limitativa de derecho o pena de multa. Son cuatro tipos de pena las que están comprendidas en nuestro código penal y de acuerdo al tipo penal que se desarrolle, van a imponerse pues a las personas a las que se acredite, se demuestre que han incurrido, que han cometido por acción u omisión, o que han tenido la intención, porque en el derecho penal castigamos la intención más que el resultado, que han tenido la intención de poder, eh, de cometer algún acto que está pues sancionado con una pena, ¿no? Y es que en el desarrollo del derecho penal, la regulación ha sido muy cambiante, ha sido variante, ha ido desarrollando conforme también la sociedad lo ha ido exigiendo o las distintas circunstancias que atraviesa nuestra sociedad lo ha ido exigiendo. Han habido conductas, por ejemplo, que en su momento eran considerados delitos, que ahora ya no, ¿no? Y otras conductas que antes no eran consideradas delitos y ahora sí, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Solo por mencionar alguna, el, el, ah, el hecho de estar en una condición o situación de vagancia, en su momento, hace algunos años atrás, era considerado un delito, ¿no? Existía el delito de vagancia, cosa que ahora en nuestro actual ordenamiento jurídico penal ya no existe. Pero, por ejemplo, ¿no? Yo quisiera preguntarles ahora si el contraer dos veces matrimonio, por ejemplo, está considerado un delito. Seguramente tienen presente o saben que si es una causal, ¿no?, de divorcio, que una persona casada vuelva a contraer matrimonio, es una causal, obviamente, de divorcio por evidente adulterio, pero yo quisiera preguntarles, tal vez Nicole, Edwin o Luis pueden comentarnos ahora, tal vez por el chat o abriendo sus micros, si consideran que este hecho por el que pregunto, si un casado contrae nuevamente matrimonio, se casa nuevamente, si eso es perseguible o no por el derecho penal, si eso constituye o no delito, por ejemplo, ¿no? Nicole, Edwin o Luis, si es un delito, delito de bigamia, exacto, Luis.
El delito de bigamia, pues está comprendido en el artículo 139 del Código Penal, ¿no? Y dice en concreto, el casado que contrae matrimonio será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 1 ni mayor de 4 años, ¿no? Si respecto a su estado civil induce a error a la persona con quien contrae el nuevo matrimonio, la pena será privativa de libertad, no menor de 2 ni mayor de 5 años. Es decir, tenemos una agravante que es el hacer incurrir en error a la persona con quien se contrae el nuevo matrimonio, ¿no? Entonces, tenemos la descripción del tipo penal, casado que contrae nuevamente matrimonio con otra persona, y tenemos pues que en la descripción del tipo penal hay un agravante que es el inducir a error a la persona con quien se contrae el nuevo matrimonio, es decir, ocultando su condición ya de casado. Pues bien, entonces, dicho esto, vayamos un poco ahora a comentar ya más en detalle sobre el título decimotercero de nuestro ordenamiento jurídico penal, de nuestro Código Penal, que desarrolla los delitos contra la administración pública, ¿no? Este título decimotercero del Código Penal tiene a su vez 4 capítulos, ¿no? Tiene a su vez 4 capítulos que lo comprenden, ¿no? En el capítulo 1 se desarrollan los delitos cometidos por particulares, en el capítulo 2 los delitos cometidos por funcionarios públicos, y es donde vamos a hacer mayor atingencia en esta sesión. En el capítulo 3 los delitos contra la administración de justicia, en el capítulo 4 disposiciones comunes. Siguiente, por favor. Es importante mencionar que en septiembre del año 2008 se emitió el decreto legislativo 1385, ¿no? Y esto es de especial relevancia porque a través de este decreto legislativo se incorporan 2 artículos más al Código Penal que básicamente vienen a desarrollar la sanción de la corrupción en el ámbito privado, ¿no? Que fue justamente uno de los temas que desde la primera sesión también se consultaba o conversábamos. Y en concreto, siguiente, por favor, tenemos que el artículo 241A y el 241B son los que se incorporan al Código Penal, ¿no? Y nuevamente reitero esto para poder desarrollar la sanción de la corrupción en el ámbito privado. Siguiente, por favor. He transcrito tal cual los textos de los artículos ya citados, como la grabación queda con ustedes y las presentaciones también pueden ser compartidas, las pueden luego eh, revisar con mejor o con mayor detalle, ¿no? No vamos ahora a entrar más en detalle sobre cada uno de ellos. Solo tener presente que sa- eh, socios, accionistas, representantes legales en general, ¿no? Apoderados, etcétera, de empresas privadas pueden también ser pasibles de la comisión de ese delito. Siguiente, por favor. Un estudio del Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Da cuenta, pues, de un estudio que se realizaba, ¿no? De la intervención del derecho penal, cómo, pues, desde el derecho penal se podía también intervenir en posibles o presuntos actos de corrupción que se daban, pues, en alguna situación muy concreta, en algunas situaciones especiales, ¿no? Hablábamos básicamente de los estados de emergencia, ¿no? Esto lo traigo ahora a colación y lo quiero también mencionar un poco en esta sesión, no dejar de compartirlo en esta sesión, porque también estamos viviendo, si bien no como en el año 2020, 21 hasta 22, poco una emergencia sanitaria propiamente, pero sí con ocasión pues de los diversos fenómenos climatológicos que estamos sufriendo, se han venido declarando diversas provincias en emergencia, ¿no? Entonces, se han venido presentando situaciones de emergencia, se están declarando estados de emergencia por las intensas lluvias, por los deslizamientos, por afectaciones a la propiedad o a la vivienda de las personas, y esto obviamente ocasionando también una incidencia o un impacto negativo, ¿no? En la vigencia, en el ejercicio de sus derechos, cosa que se ve aún peor de algún modo más agravada, pues con la
concurrencia o con la comisión de posibles delitos o actos de corrupción, ¿no? Justamente también de funcionarios y servidores públicos que aprovechando declaratorias de estado de emergencias y medidas excepcionales que desde el Estado se dictan, sea para poder llevar asistencia o apoyo o ayuda a las familias afectadas que han sufrido pues también un desmedro en su economía, en su vivienda, en su salud, etcétera, como también de las contrataciones o adquisiciones que se pueden realizar siguiendo de algún modo normas menos, o normas que terminan siendo más flexibles de lo regular, justamente para poder facilitar y hacer adquisiciones prontas que permita a las distintas instancias de la administración pública poder atender y cubrir justamente estas contingencias o estas emergencias que se han venido presentando a causa pues de la declaratoria de los estados de emergencia, ¿no? Identificamos pues dos situaciones en concreto que quiero ahora conversar con ustedes, ¿no? Una referida pues a los delitos de corrupción con agravantes en casos de programas de apoyo o asistencia social y otros más bien que están referidos a los contextos de contratación pública, ¿no? Y vemos que en el primer momento en los delitos de corrupción con agravantes, en casos de programas de apoyo o asistencia social, identificamos al delito de peculado y el de malversación como los más visibles o los más concurrentes, mientras que cuando hablamos de situaciones de corrupción en contextos de contratación pública, es más bien el delito de colusión y el delito de negociación incompatible los que pueden presentarse con mayor recurrencia, ¿no? No son los únicos, por cierto, comprendidos en este capítulo decimotercero, en este título decimotercero, que desarrolla todos los delitos contra la administración pública y en concreto los delitos de funcionarios, servidores públicos, pero son los que he querido ahora relevar a causa pues de situaciones de declaratoria de estado de emergencia como la que se está viviendo recientemente en nuestro país a causa de las situaciones climatológicas que ya hemos venido conversando, ¿no? Y es que se vienen presentando y se van a seguir presentando penosamente, es lo que estimamos, una serie pues de irregularidades, ¿no? Tanto en la contratación o en la adquisición de bienes que debe realizar el Estado, pues justamente en respuesta a estas situaciones o en este contexto de emergencia. Y a causa de ello, pues presentándose la posible comisión de estos delitos que pueden estarse cometiendo desde las autoridades que están involucradas en estas acciones, ¿no? Entonces, en estas circunstancias especiales, hay delitos contra la administración pública que tienen pues un marco punitivo, ¿no? Un margen de sanción penal un tanto más amplio, ¿no? Tales agravantes se aplican pues en contexto de estado de emergencia, precisamente por los programas, ¿no? O por las medidas excepcionales que se van a desarrollar desde el Estado para poder mitigar el impacto económico de las familias, el impacto económico en las familias a causa de esta situación de emergencia, ¿no? Entonces, mencionaba hace un instante programas de apoyo o de asistencia social, ¿no? Distingámoslos. Un programa de apoyo social tiene más bien un carácter permanente, ¿no? Y tiene una asignación presupuestaria que está justamente ya de modo permanente también destinado para que se puedan paliar ciertas carencias socioeconómicas en la población que es menos favorecida, ¿no? Y si hablamos de programas sociales o programas de apoyo social, tenemos pues programas de alimentación, ¿no? Jaliwarma, por ejemplo, tenemos programas pues de pensión 65, ¿no? Entonces tenemos diversos programas de apoyo social que tienen más bien este carácter ya permanente y que tienen una asignación presupuestaria ya definida. Y además de ellos, pues tenemos los programas de desarrollo o programas asistenciales que más bien están relacionados a la atención de estas contingencias, emergencias o urgencias que más bien son coyunturales respecto de una población que se ve afectada por situaciones pues que conllevan a la declaratoria de estados de emergencia, como mencionábamos, ¿no? Y temas pues que tienen que ver o urgencias o carencias imprevistas repentinas que a causa pues de estos hechos
de la naturaleza que se presentan o que sufren las personas, que están relacionadas pues con temas de salud, ¿no? Educación, alimento, abrigo, vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, esto involucra ciertamente también la asignación de recursos por parte del Estado, ¿no? E incluso muchas veces también respecto de cómo se gestiona desde el Estado también eh, los bienes o recursos que se reciben, sea de organizaciones no gubernamentales o de organizaciones internacionales, vía pues la donación que se realiza, sean estas nacionales o internacionales, ¿no? Entonces, bien, los delitos con agravantes en estados de emergencia o en tema de salud pública, tenemos pues que aquí la adquisición, ¿no? De bienes o servicios para el uso, por ejemplo, ¿no? De los trabajadores del sector salud. Ya decía, pues, que en este estudio que ahora traigo también a colación y comparto con ustedes, se realiza en primer momento a través de la pandemia por la emergencia sanitaria declarada hasta el año 2020, marzo 2020, recordarán, en la que se presentan también situaciones tanto similares a las de ahora, pero obviamente con unas características y distingos marcados en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se entregaban recursos que se transferían a los gobiernos regionales para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad. También se transferían, pues, desde el gobierno central, o se disponían desde el gobierno central acciones asistenciales para salvaguardar justamente la salud y bienestar de los ciudadanos durante pues, los estados de emergencia, ¿no? Y se advertía, por ejemplo, pues que hospitales regionales, ¿no? En Ayacucho, por ejemplo, se generaban órdenes de servicio para la adquisición de mascarillas, las KN95, ¿no? Y pese a que los implementos estaban destinados para que puedan ser entregados al personal de salud en el hospital del MINSA, eh, la jefa de farmacia de ese hospital pues terminó apropiándose de ellos y los mismos terminaron siendo pues vendidos en una botica de su propiedad, ¿no? Bien, entonces, partiendo de este ejemplo de las agravantes que la comisión de estos delitos de corrupción obviamente traen consigo en situaciones o en coyunturas especiales como la mencionada, ¿no? Como un estado de emergencia y cuando hay de por medio, pues, un fin asistencial o de apoyo social sobre todo, ¿no? Entonces, vemos el primero, el peculado. El artículo 387 del Código Penal habla del peculado doloso y culposo y lo define como que funcionario, servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma para sí o para otro caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo. Este funcionario servidor que entonces se apropia o utiliza de una forma indebida estos recursos será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años e inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal y con 180 a 365 días multa. Entonces, van a ver aquí pena privativa de libertad, pena de multa y además con una medida accesoria que es la inhabilitación para el ejercicio de cualquier función o cargo público, ¿no? Dice la norma también que cuando el valor de lo apropiado o utilizado exceda las 10 unidades impositivas tributarias, se toma en cuenta el valor de la unidad impositiva tributaria de la UIT vigente al momento de la comisión, por acción o omisión del hecho materia de tipificación penal, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 12 años. Inhabilitación, según corresponda, y con 365 a 730 días multa, ¿no? Entonces vemos acá que hay un agravante que está relacionada más bien con el importe o el valor del recurso que es destinado de modo indebido para fines distintos a los que se constituyeron inicialmente. Entonces, hablamos también de una circunstancia agravante si los caudales de efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo o inclusión social. Entonces, esto también es una situación que puede ser merituado
juez penal para poder imponer una pena mayor, ¿no? La agravante que se pueda demostrar respecto de que estos caudales o efectos estén destinados a fines asistenciales o programas de apoyo o inclusión social, ¿no? En estos casos, la pena privativa de libertad irá de 8 a 12 años, inhabilitación también, y la multa de 365 a 730 días, ¿no? 30 días en multa. Entonces vemos pues que hay la concurrencia de situaciones agravantes, que lo que van a hacer es que la pena privativa de libertad de imponerse vaya en aumento conforme a la concurrencia de las mismas. Dice la norma también, si el agente por culpa da ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años y con prestación de servicios comunitarios de 20 a 40 jornadas. Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieron destinados a fines asistenciales o programas de apoyo e inclusión social. En estos casos, la pena privativa de libertad será no menor de 3 ni mayor de 5 años y con 150 a 230 días multa, ¿no? En efecto, vemos que ya, en este caso, el agente no es el que sustrae los caudales o efectos y le da un fin distinto, sino más bien que por su responsabilidad, por culpa suya, se facilita que otra persona pueda realizar esta sustracción. Entonces vemos que la pena privativa de libertad es menor, que se considera una pena menor, pero hay un agravante también, y es que si estos bienes o caudales están destinados a proyectos o fines sociales, esa pena pues se alarga, ¿no? Entonces, es un agravante que sea por culpa o dolo, ¿no? Y aquí el distingo conceptual es la intención, ¿no? La intención. Cuando hablamos de un delito doloso, hablamos de un delito que el agente, eh, que el investigado, que el que infringe la ley penal, desea realizar, sea con un acto, con un hecho, con una acción, con una omisión, ¿no? Entonces hay la intencionalidad de realizarlo. Cuando hay la intencionalidad de realizarlo, hablamos pues de la existencia de un delito doloso. Cuando no hay intencionalidad de realizarlo, hablamos pues de la existencia de un delito culposo. No obstante, al haberse afectado por nuestra acción u omisión o por nuestra culpa, haberse afectado un bien jurídico protegido, somos pasibles también de la imposición de una sanción penal. El delito de malversación, ¿no? Esto está contemplado en el artículo 389 del Código Penal, en virtud del cual pues, se describe que es el funcionario servidor público que da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a la que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 1 ni mayor de 4 años. Inhabilitación, según corresponda, y con 180 a 365 días multa, ¿no? Entonces hablamos aquí también pena privativa de libertad de 1 a 4 años, inhabilitación y días multa, ¿no? Ahora bien, este delito, al igual que el anterior, también contiene agravantes, y es que si el dinero o bienes que administra corresponden a programas de apoyo social, de desarrollo o asistenciales y son destinados a una aplicación definitiva diferente, afectando el servicio o la función encomendada, la pena privativa de libertad será no menor de 3 ni mayor de 8 años. Inhabilitación y 365 a 730 días multa. Vemos que la pena privativa de libertad y los días multa también van en incremento y en ambos casos también se contempla la figura de la inhabilitación. Obviamente, si hablamos de una o más situaciones agravantes, la inhabilitación también se puede graduar, ¿no? Y es que, como veíamos en el ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la Contraloría, la inhabilitación podría ser entre unos 5 años, a nivel penal también se puede graduar esta pena accesoria de inhabilitación y de acuerdo a la concurrencia de una o más agravantes, esta inhabilitación puede darse por más tiempo también. Entonces, este delito de malversación, regulado en el artículo 389 del Código Penal, sanciona a aquel funcionario que da el dinero o bienes que administra un destino diferente al que está previsto por ley, ¿no? Entonces, entendemos por ley también
a cualquier decreto, reglamento, resolución de autoridad competente, cualquier norma o disposición emitida por la autoridad competente en la que se precise claramente cuál es el destino que tiene que sufrir o que seguir el dinero o el bien cuya administración se ha confiado al servidor o funcionario que lo administra, ¿no? Este tipo penal obviamente también se agravan las penas en los casos en los que, como ya hemos visto, los bienes o el dinero están previstos o estuviesen previstos para programas de apoyo social o de desarrollo asistenciales, ¿no? Entonces, de igual manera, resaltar que no solo se aplicar estos dos delitos a los funcionarios o servidores públicos, sino que también en virtud del artículo 392 del Código Penal, se extiende la aplicación de este tipo penal a todas aquellas personas o representantes legales también de personas jurídicas que administren o custodien dineros o bienes que están destinados a fines asistenciales o programas de apoyo social, ¿no? Ya mencionábamos hace un instante también la modificatoria que se ha dado en nuestro Código Penal para poder incluir, ¿no?, en los delitos de corrupción a personas jurídicas también, por supuesto. Respecto de los delitos de corrupción en contextos de contratación pública, ¿no? Del mismo modo, también en situaciones de declaratoria de estados de emergencia, se realizan, se van a realizar distintas adquisiciones, ¿no?, contrataciones de bienes o servicios para hacer frente, pues, a las situaciones o a las contingencias que meritan la declaratoria de estados de emergencia, ¿no? Es importante que en estos casos deba existir un uso eficiente de los recursos públicos en favor, pues, del interés común, y es por ello que el mal uso de los bienes y recursos del Estado también en estas situaciones de coyuntura especial pues representan un agravante en las diversas penas que se van a imponer de acuerdo, pues, al tipo penal o al delito posible presunto que se haya cometido, ¿no? Entonces, veamos ahora, se ha mencionado en estos tipos de conductos o en estos delitos que hemos referido muy rápidamente, ¿no? Estas constituyen evidentemente acciones desde todo punto de vista reprochables, no solo porque genera un perjuicio económico al Estado, sino también, sobre todo, por el contexto, ¿no?, que se vive en el país. Hablamos, pues, de la coyuntura especial de declaratoria de estados de emergencia en la que están, pues, en juego derechos que están afectados de modo directo y que por causas o acciones, en este caso en concreto o vigente, actuales de las situaciones climatológicas, un producto de lluvias intensas, deslizamientos u otros que afectan derecho a la vivienda, salud y otros de nuestros conciudadanos, pues constituyen situaciones que, como se han referido, son agravantes y por tanto van a meritar la imposición de una pena mayor que la pena básica mínima establecida en nuestro ordenamiento jurídico penal, ¿no? Es que muchas familias, señores, que están peor aún en situación de pobreza o de extrema pobreza, vienen siendo afectadas por estas situaciones y eso incide pues también en su alimentación diaria, en su vivienda, como ya hemos mencionado. Por otro lado también el tema de salud, la seguridad que necesitan para poder afrontar estas diversas situaciones que coyunturalmente vienen sufriendo y es por eso que pues el ordenamiento jurídico peruano, penal peruano, no puede estar pues al margen de ello, ¿no? Entonces, todas estas acciones cometidas que afectan los bienes públicos o que inciden negativamente también en los procesos de contrataciones que persiguen un fin asistencial y de apoyo social merecen una mayor sanción, como lo viene tipificando nuestro Código Penal peruano en los casos de peculado y malversación, por ejemplo, ¿no? Entonces, dicho esto, señores, yo les quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en todas estas sesiones. Esperemos que la información que se ha compartido y se ha socializado les pueda ser de mucha utilidad en este curso, pues, de prevención y control de la corrupción, que pueda aportar a
las diversas labores y responsabilidades que tienen en cada una de las instituciones o estamentos, empresas donde vienen laborando y pues de mi parte nuevamente reiterarles mi agradecimiento por su participación y ponerme a disposición para cualquier otra aclaración, consulta o información adicional que al respecto puedan requerir. También agradecer a la coordinación académica por su invaluable apoyo para poder concluir con éxito el dictado de estas 5 sesiones y poder compartir, ¿no?, información con todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.